Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 12. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 73. Liderazgo calificado para la iglesia. 1. La necesidad de liderazgo. Sean cuales fueren las preferencias de una persona o de una organización concerniente a las clases de liderazgo, nadie puede negar que el liderazgo se consideraba necesario en las iglesias del Nuevo Testamento. Recuerde algunos hechos. 1. Temprano en la vida de las iglesias se enviaron fondos de socorro desde Antioquía a los ancianos en las iglesias en Judea. Hechos 11:29. 2. Pablo nombró ancianos casi inmediatamente en las iglesias fundadas en su primer viaje misionero, 14:23. 3. El Concilio de Jerusalén fue convocado, conducido y concluido por líderes. Capítulo 15. Los ancianos y diáconos aparecen como parte del cuadro normal de la vida de varias iglesias. Tito 1:5. 6. El liderazgo es uno de los dones espirituales, Romanos 12:8, que funcionan en todas las iglesias, Hebreos 13:7 y 17. 2. Las clases de liderazgo. Todos están de acuerdo en que existían por lo menos dos clases de líderes en las iglesias del Nuevo Testamento, ancianos y diáconos. No todos están de acuerdo en que ambos sean necesarios hoy en día. Se ha alegado, por ejemplo, que puesto que Pablo solamente menciona a los ancianos en Tito 1, aunque él escribe tanto de ancianos como de diáconos en 1 de Timoteo 3, los diáconos son opcionales en la organización de la iglesia. Ni tampoco están todos de acuerdo en el asunto de que hubiera solo uno o varios ancianos en cada congregación, aunque todos probablemente concuerden en la pluralidad de diáconos. En el sistema bautista congregacional, el pastor único de la iglesia llena el oficio de anciano, mientras que en el sistema presbiteriano federal, el pastor sirve como uno de varios ancianos. Una cuestión más básica es si existe o no una tercera clase de líderes, los obispos. La palabra se usa una vez referente a Cristo, 1 de Pedro 2:25. Por lo demás se refiere a líderes humanos de las iglesias. Que obispos y ancianos representan el mismo oficio parece estar claro por las siguientes razones. 1. Pablo encomendó a Tito que nombrara ancianos en cada ciudad en Creta y entonces inmediatamente los describió como obispos. Tito 1:5-7. 2. Cuando Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se encontraran con él en Mileto, describió la posición de ellos como sobreveedores, obispos. Hechos 20:17 y 28. Él también reconoció que una de sus funciones era la de guiar o pastorear a las personas. Versículo 28. 3. Cuando Pablo enumera los requisitos para el obispo y los diáconos, 1 de Timoteo 3:1-13, no menciona a los ancianos, aunque sabemos de 5:17 que la iglesia tenía ancianos. Lo que quiere decir y sugiere fuertemente que obispos y ancianos se referían al mismo grupo. 4. En Filipenses 1:1, Pablo menciona únicamente a obispos y diáconos. ¿Por qué habría de omitir a los ancianos, si en efecto había tres clases de líderes? Algunos alegan que los obispos eran una tercera clase distinta de líderes por la prominencia de Santiago sobre el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, y porque dicen ellos que Timoteo y Tito sirvieron como obispos sobre las iglesias de Éfeso y Creta, respectivamente. Sin embargo, Ignacio, en el año 50 a 115, fue el primero en distinguir a los obispos de los ancianos y diáconos como tres clases separadas de oficiales. A de Esmirna, B y I. La necesidad de obispos se relacionaba con la de preservar la unidad de la iglesia.
la de garantizar la continuación de la verdadera fe apostólica y después la de tener un canal humano para ministrar la gracia divina. Ver Edwin Hatch, The Organization of the Early Christian Church, London, Rivington, 1881, páginas 83 a 112. En resumen, la evidencia señala solamente a dos clases de oficiales en la iglesia: ancianos obispos o ancianos sobreveedores y diáconos. 3. Distinciones entre don y oficio. Muchas veces existe confusión entre los dones que Dios da a un cristiano y los oficios que él pudiera mantener en la organización de la iglesia. Por ejemplo, pastor y pastorado muchas veces son equiparados en vez de ser distinguidos, que es lo que se debe hacer. Pastor es un don espiritual, mientras que el pastorado en nuestra eclesiología contemporánea es un oficio que ocupa el líder principal de la iglesia, particularmente en el sistema congregacional. Note, sin embargo, algunas distinciones importantes entre los dones espirituales y los oficios. 1. Don versus oficio. Una persona puede tener ciertos dones espirituales pero no ocupar un oficio en la iglesia local. En realidad, este es el caso de la mayoría de los creyentes. Ellos tienen dones porque todos los creyentes los tienen, pero no son oficiales en la iglesia. Sin embargo, aquellos que ocupan oficios deben también ejercer ciertos dones espirituales. Los ancianos enseñan y gobiernan, y los diáconos deben ejercer el don de servicio. Romanos 12:7. Así que una persona con un don puede que no ocupe un oficio, pero un oficial sí debe también tener un don. 2. Hombres y mujeres. Los dones son dados tanto a los hombres como a las mujeres, pero los oficios principales en la iglesia deben de ser desempeñados por hombres. El único don no dado a las mujeres fue el del apostolado, pero Dios concedió los otros tanto a hombres como a mujeres. Aún el don de pastor puede ser ejercido por mujeres si uno entiende correctamente que este don es la habilidad de pastorear. Pero esto no es decir que una mujer pueda ocupar lo que hoy en día se le llama el pastorado. Los oficios principales en las iglesias del Nuevo Testamento los ocupaban los hombres. Esto está perfectamente claro porque se esperaba que tanto los ancianos como los diáconos fueran maridos de una sola mujer. Ninguna mujer podía cumplir ese requisito. 3. Dentro y fuera de la iglesia, los dones espirituales pueden ejercerse dentro y fuera de la iglesia local. Los oficios se relacionan solo con la iglesia local. El don de evangelista, por ejemplo, puede y debe ser ejercido dentro y fuera de la iglesia. Los ancianos y los diáconos, por su parte, funcionan solo en relación con su asamblea local y particular. 4. Ancianos. Su cuantía. Hay mucha controversia acerca de la cuestión de cuántos ancianos tenía cada iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento, o debe tener hoy en día. Aquellos que se adhieren al gobierno por ancianos, el sistema federal, piensan que cada congregación tenía varios ancianos, mientras que los congregacionalistas ven solamente un anciano, el pastor, en cada congregación. Ambos grupos concuerdan en que cada iglesia tenía más de un diácono. El hecho de que la iglesia primitiva se reunía en casas de familia, Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, hace más difícil decidir esta controversia de manera concluyente. Es obvio que la iglesia en cada ciudad, es decir, la cantidad total de iglesias caseras en una ciudad, tenía ancianos. Filipenses 1:1, Tito 1:5. Pero no es seguro que esto signifique que cada iglesia que se reunía en una casa tuviera más de un anciano. En otras palabras, cada iglesia casera pudiera haber tenido un solo anciano, el cual junto con los otros ancianos de las otras iglesias constituirían los ancianos de la iglesia en esa ciudad. Además, las cartas del Señor resucitado a las iglesias en Asia Menor
se mandaron al ángel de cada iglesia. Si esto se refiere a un ser angélico, entonces no tiene nada que ver con este asunto. Pero si ángel designa al líder humano de cada iglesia, entonces obviamente solo había uno, lo cual refuerza el punto de vista de que cada iglesia no tenía varios ancianos. Otro argumento interesante a favor de un solo anciano en cada congregación se encuentra en 1 de Timoteo 3. Cuando Pablo describe las condiciones para ser obispo, lo considera invariablemente en singular, versículos 1 al 7. Pero cuando él enumera las de los diáconos, cambia al plural, versículos 8 al 13. ¿Indica esto que había un anciano y varios diáconos en cada iglesia? O posiblemente cada iglesia tenía por lo menos un anciano y a veces más de uno. Uno era el anciano gobernante, 1 de Timoteo 5:17, quien por su lugar de prominencia era el anciano de la iglesia. Aunque la iglesia pudiese haber tenido otros ancianos también, algunos ni aún le dirían que darían consideración a esta idea, no sea que pareciera respaldar el concepto de un solo obispo que gobierna sobre los ancianos. Sin embargo, el mero hecho de que eso es exactamente lo que se desarrolló siglos después puede significar que había un anciano gobernante en cada asamblea en el primer siglo. B. Su ministerio. Si anciano y obispo se refieren a la misma persona, entonces el trabajo principal de los ancianos consiste en velar sobre la obra de la iglesia en todos sus aspectos. Los ancianos no son responsables solamente de la salud espiritual de la iglesia, mientras que los diáconos se ocupan de los asuntos financieros como a veces se piensa. Los ancianos tienen la supervisión de todos los aspectos de la obra. Note que la ofrenda motivada por la sequía en la iglesia primitiva se mandó a los ancianos en Jerusalén para su distribución, Hechos 11:30. Así que el bosquejo organizacional básico de la iglesia no es así. Ancianos espiritual, diáconos financiero, sino así, ancianos todos los aspectos, diáconos, lo que fuere sería delegado a ellos por los ancianos. 1. La supervisión general incluye gobernar. Esto significa presidir, 1 de Timoteo 5:17 y dirigir, Hebreos 13:17, no como señor y dictador, pero sin embargo con control y autoridad, 1 de Pedro 5:3, Hebreos 13:17. Un oficial que preside, por ejemplo, no tiene ni aún que votar, excepto en el caso de un empate, pero sí tiene control sobre la agenda, la duración de las discusiones, a quién reconocer, etc. Es de desear que este aspecto del ministerio de un anciano incluyera el don espiritual de gobernar, 1 de Corintios 12:28. La palabra diferente usada aquí tiene la idea básica de pilotear como en Hechos 27:11. Así que un anciano dirige, guía, gobierna, conduce a su rebaño piloteándolo hábilmente por las aguas traicioneras de este mundo. 2. La supervisión general también incluye preservar la verdad. Tito 1:9. Esto significa tanto la proclamación y la explicación positivas de la doctrina como su defensa contra la enseñanza falsa. Por esto es que los ancianos deben ser aptos para enseñar, 1 de Timoteo 3:2. Por cierto, nadie debe ser escogido para anciano a no ser que conozca bien las doctrinas de nuestra fe y sea capaz de explicarlas y defenderlas correctamente. C. Sus calificaciones. 1 de Timoteo 3, 8 al 10 y 12 y 3. 1. En cuanto a su carácter personal, dos pasajes enumeran las cualidades que deben tener los ancianos. 1 de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. De estas, la mayoría
tienen que ver con el carácter personal. En 1 Timoteo 3, 2 al 4 y Tito 1, 7 se enumeran 13 artículos. A. Un anciano tiene que ser irreprensible, es decir, de tal carácter que no se le pueda acusar de nada. B. Debe ser marido de una sola mujer. ¿Significa esto que tiene que ser casado? Aquellos que dicen que no señalan que si Pablo significaba que un anciano debía ser casado, hubiera escrito marido de una mujer. Por otro lado, aquellos que creen que un anciano tiene que ser casado, notan que un anciano siempre se describe no solo con esposa, sino también con hijos. Además, todas estas calificaciones son encabezadas por la frase es necesario. ¿Y qué de Pablo? Varias observaciones vienen al caso. Nunca se dice que él fuera un anciano. Claramente era soltero, nunca se casó o era viudo. Cuando escribió 1 Corintios 7, 8, y es difícil comprobar que estaba casado basándose, uno, en que él fuera miembro del Sanedrín, puesto que Hechos 26:10 no indica necesariamente que él fuera miembro, y no es seguro que el matrimonio haya sido un requisito para ser miembro de ese cuerpo antes del año 70. ¿Significa esto que un anciano no se puede casar de nuevo después del divorcio? Algunos alegan que sí. El divorcio es por causa justificada, entonces es lícito que se vuelva a casar, y así un anciano divorciado y casado de nuevo puede servir. En otras palabras, marido de una sola mujer significa una esposa a la vez. A.T. Robertson dice, sin elaboración o prueba, que este es claramente el significado. En Word Pictures in the New Testament, New York Harper, 1931, 4573. Sin embargo, la misma frase exactamente al revés, esposa de un marido, ocurre en 1 Timoteo 5:9, donde se excluye de recibir ayuda material de la iglesia a una viuda que hubiera tenido un segundo esposo. En este versículo, Robertson inconsecuentemente concluye que viudas en esta lista no podían ser casadas por segunda vez. 4.585. El concluir que un hombre casado de nuevo después de un divorcio no puede servir como anciano tampoco significa necesariamente que un hombre divorciado y no casado de nuevo no pueda servir. Ello daría lugar a la pregunta de si él fue o no irreprensible en lo que implicó el divorcio. Esto claramente no es una prohibición de la bigamia o la poligamia, puesto que estas no eran prácticas entre los griegos ni entre los romanos. Ellos tenían múltiples mujeres en su vida, pero solamente una esposa. Es una cuestión de si Pablo está prohibiendo o no la bigamia, casarse 2 veces legalmente. Personalmente, yo creo la evidencia de que proscribía la bigamia en un anciano. ¿Significa la frase que un viudo que se casa de nuevo no puede servir de anciano? Pablo sí permitía 1 Corintios 7, 39 y 40 y animaba 1 Timoteo 5, 14 el recasamiento de las viudas, y es de suponer que de los viudos. Pero algunos concluyen, no obstante, que los viudos que se vuelvan a casar no pueden servir de ancianos. Esto pudiera haber sido un asunto de disciplina más estricta para los ancianos, como ejemplo de otros. Alan G. Nutte, A New Testament Commentary, Grand Rapids, Sunderland, 1969, página 510. C. Debe ser sobrio. La palabra originalmente significa sin vino. D. Debe ser de mente sana y sobria, es decir, prudente. E. Debe ser decoroso, ordenado, de la palabra cosmos. F. Debe ser hospitalario. G. Debe ser apto para enseñar y estar dispuesto a ello, para instruir a otros y refutar el error. Tito 1:9. H. No debe ser dado al vino. I. No debe ser dado a la violencia física. J. Debe ser tolerante, no determinado a imponer su derecho. K.
no debe ser contencioso. L. Debe ser libre del amor al dinero. Esto, por cierto, incluye el hacer mal uso de su posición para ganancia personal. M. No debe ser soberbio, voluntarioso. 2. En cuanto a su vida familiar, el más estrecho e íntimo círculo del hogar sirve para demostrar la habilidad de un anciano para guiar la iglesia. Por lo tanto, es necesario. El es necesario de 1 de Timoteo 3:2 incluye también este requisito: que gobierne, literalmente presida, bien su familia, y por lo cual que sus hijos estén en una sujeción decorosa. ¿Tienen que ser hijos nacidos de nuevo? La palabra en Tito 1:6, creyentes, puede que lo indique, o puede esto significar que tienen que ser fieles a la familia, aunque no necesariamente nacidos de nuevo. Esta calificación da por sentado que un anciano no solo esté casado, sino que también tenga hijos suficiente edad para demostrar su lealtad a la familia. Por supuesto, la misma palabra anciano significa un hombre de más edad. 3. En cuanto a su madurez espiritual, un anciano no debe ser un nuevo convertido, no sea que se le suban los humos a la cabeza y que ese orgullo cause su caída, como en el caso de Satanás. 4. En cuanto a su vida comunitaria, su testimonio ante la comunidad también tiene que ser bueno. Obviamente, un hombre no exhibiría todas estas características durante toda su vida natural, porque pudiera haberse convertido de un trasfondo rudo, pero tiene ciertamente que demostrar estas calificaciones al servir como anciano. Lo que él era antes de su salvación no tiene que descalificarle como anciano, con una posible excepción. Si uno se adhiere a la interpretación de que marido de una sola mujer significa casado solo una vez, entonces por supuesto esto es algo que la conversión no cambia. Según esta interpretación, si un hombre se casó 2 veces antes de ser salvo, no llenaría los requisitos para ser anciano. D. Su selección. 1. ¿Cómo se escoge a los ancianos? El término anciano se usaba en Israel y en otras naciones para denotar líderes. En la sinagoga judía había ancianos que tenían la responsabilidad de gobernar a la comunidad judía, y aparentemente el Concilio de Jerusalén tomó de la sinagoga el concepto de los ancianos. A medida que iniciaban nuevas iglesias, los apóstoles nombraban ancianos. Hechos 14:23, Tito 1:5. Las escrituras no dicen cómo fueron escogidos de allí en adelante. La forma en que se escogerán hoy en día probablemente será determinada por la clase de gobierno que tenga una congregación. En el arreglo jerárquico serán nombrados. En la organización federal probablemente serán escogidos por los ancianos existentes. En el sistema congregacional serán elegidos por la congregación. Muchas iglesias usan una combinación de métodos. Los ancianos nominan y la congregación vota o ratifica. 2. ¿Qué tiempo deben servir? El Nuevo Testamento guarda silencio también acerca de esta cuestión. Por cierto, un anciano no debe servir si llega a ser descalificado por cualquier razón. 3. Deben ser ordenados. Los apóstoles impusieron sus manos sobre los primeros ayudantes que fueron escogidos en Hechos 6:6. La iglesia impuso las manos sobre Pablo y Bernabé cuando los enviaron en su primer viaje misionero, 13:3. Los ancianos impusieron sus manos sobre Timoteo, 1 de Timoteo 4:14. Tito nombró ancianos en Creta, Tito 1:5. Pablo advirtió en contra de imponer las manos con ligereza, 1 de Timoteo 5:22. Si esto era alguna clase de ordenación, indicaba un reconocimiento público, una atestiguación del llamamiento y la habilidad y la asociación de la congregación con el ministerio del hermano o hermanos que se están ordenando.
La imposición de manos parecía ser el símbolo visible de la ordenación. Este rito tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde tienen las ideas de A. Separación para un oficio, Números 27-23. B. Bendición, Génesis 48-14. C. Dedicación a Dios, Levíticos 1-4. Y 4. Transferencia y participación en la acción, versículo 4. El verbo significa apoyarse en. La ordenación en el Nuevo Testamento no era un nombramiento para un oficio, sino un reconocimiento de aprobación y apoyo. Note también que existía una relación de conformidad y de continuidad entre aquellos que ordenaban y el ordenado. Primera de Timoteo 5:22. Por esto es que no se debe hacer con ligereza. Si se practica hoy en día, no tiene que restringirse a pastores. Los ancianos pueden ser ordenados, los diáconos también, y aún los misioneros, de acuerdo al ejemplo del Nuevo Testamento. 5. Diáconos. A. Su número. No existe ningún desacuerdo en cuanto al número de diáconos en la asamblea. Había varios. La primera referencia clara a un grupo oficial de diáconos la hallamos en Filipenses 1:1, donde son plural en número, como lo son los obispos o ancianos, lo que no demuestra necesariamente que hubiera varios diáconos en cada congregación, como tampoco que hubiera varios ancianos. Lo mismo es cierto en 1 de Timoteo 3:8-13. Aquí varios diáconos están asociados con un solo anciano, evidencia más fuerte de que había varios diáconos en cada iglesia. B. Su ministerio. La palabra significa servir y se usa la mayoría de las veces en un sentido no oficial. Tanto antes como después que se hace claro el oficio de diácono en el Nuevo Testamento, Colosenses 1:7, 1 de Timoteo 4:6, diaconado era ministerio en general, tanto en sentido oficial como no oficial. Lo que hacían específicamente los diáconos oficiales no está claro en el Nuevo Testamento. Algunos usan Hechos 6 como indicación de que los diáconos deben ocuparse en repartir limosnas, pero dista mucho de estar claro si los 7 hombres escogidos en esa ocasión eran en realidad diáconos oficiales. Probablemente serían más precisos llamarles los primeros ayudantes no apostólicos. El hecho de que los diáconos debían ser sin doblez y que sus esposas no podían ser calumniadoras, 1 de Timoteo 3:8-11, puede que indique que tenían alguna clase de ministerio de consejería personal, de uno a uno con individuos en la congregación, que haría especialmente necesario que no traicionaran la confianza de aquellos que habían revelado a ellos sus experiencias íntimas en el transcurso de aquel ministerio. En los escritos griegos, diácono denotaba mesero, mensajero, mayordomo y siervo. Estos usos puede que refuercen el concepto de que los diáconos oficiales en la iglesia hacían cualquier clase de servicio que los ancianos les delegaban. C. Sus calificaciones. 1 Timoteo 3:8-10 y 12 y 13. 1. Personales, versículo 8. Los diáconos deben ser A. Circunspectos, decorosos, serios. B. Sin doblez, literalmente bilingües, que dicen una cosa a uno y otra a otro. C. No amadores del vino. Y D. No codiciosos. 2. Doctrinales, versículo 9. Los diáconos deben adherirse al cuerpo objetivo de la verdad cristiana, la fe, con limpia conciencia, es decir, con una vida que esté en armonía con lo que creen. 3. Espirituales, versículo 10. Los diáconos debían ser probados y aprobados e irreprensibles. 4. Familiares, versículo 12. Al igual que los ancianos, los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su familia. D. Su selección.
No se dice nada claro ni definido en cuanto a cómo se elegían los diáconos o su periodo de servicio. La congregación participó de lleno en la elección de los ayudantes en Hechos 6. 6. Diaconisas. A. Oficio o ministerio. Dos pasajes se relacionan con esta pregunta. Romanos 16, 1 y 2, donde Febe se designa como diácono y ayudante de la iglesia en Cesarea, y 1 de Timoteo 3, 11, donde Unaicas puede que se refiera a un grupo selecto de mujeres líderes o simplemente a las esposas de los diáconos. Indudablemente las mujeres llevaban a cabo un ministerio en la iglesia primitiva, pero no está claro si se consideraba que algunas de ellas ocuparan el oficio de diaconisa. A favor del oficio están las siguientes consideraciones. 1. Ayudadora en Romanos 16:2. Ella ha sido protectora, dice en griego. Fuera del Nuevo Testamento se dice de un oficial en una sociedad religiosa. Sin embargo, esto es cierto solo de la forma masculina, no de la forma femenina, que es la que se usa en este versículo. 2. En 1 de Timoteo 3:11, asimismo introduce a las mujeres como hace respecto a los diáconos en el versículo 8, posiblemente indicando un oficio distinto para estas mujeres. En contra de que se acepte la existencia del oficio de diaconisa están las siguientes consideraciones. 1. Existe una palabra griega para diaconisa, pero esta no se usa en el Nuevo Testamento. 2. Mientras que Febe fue llamada ayudante y este título se usaba de uno que mantenía un oficio, no se conoce de ningún ejemplo en que se aplicara a una mujer, a no ser que Febe fuera la excepción. 3. Si el versículo 11 introduce un nuevo oficio, el de diaconisa, ¿por qué no terminó Pablo de enumerar las calificaciones para los diáconos antes de introducirlo? En vez de ello, él continúa con la lista de calificaciones para diáconos en los versículos 12 y 13. Esto puede que indique que él se refería a las esposas de los diáconos en el versículo 11, más bien que a un oficio diferente en la iglesia. Algunos liberales, sintiendo la fuerza de este argumento, alegan que el versículo 11 está fuera de orden en el texto y debe venir después del versículo 13. En el año 112, Plinio, el gobernador romano de Bitinia, le escribió a Trajano y mencionó a dos cristianas, Ministrae, pero dista mucho de estar claro que éstas fueran diaconisas oficiales, debido especialmente a que no se mencionan diaconisas en literatura alguna hasta el escrito del tercer ciclo llamado la Didascalía. Aquí las diaconisas aparecen como una orden bien conocida y establecida de ayudantes que eran vírgenes o viudas casadas solo una vez. Para documentación adicional, véase Writing the Role of Women in the Church, Chicago Modi, 1979, páginas 85 al 91, 102 a 3. 131 a 136. B. Sus calificaciones. La única lista bíblica de calificaciones ha de ser la del versículo 11. Si es que el versículo se refiere a diaconisas, la lista extra bíblica aparece en la Didascalía, donde son vírgenes o viudas casadas una sola vez, fieles y honorables. C. Su ministerio. La Didascalía enumera sus deberes como asistir en el bautismo de mujeres, visitar a los enfermos, ministrar a los necesitados y convalecientes. Capítulo 16, 3, 12. 7. Fideicomisarios. Los fideicomisarios son, por supuesto, una necesidad no bíblica, tampoco antibíblica, sino contemporánea en algunas sociedades. Ellos mantienen la propiedad a nombre del grupo para prevenir complicaciones legales cuando alguien muere. Si la propiedad se mantuviese a nombre de individuos, entonces no le pertenecería al grupo, sino que la porción del individuo
pasaría a sus herederos, quienes pudieran ser no creyentes. Al este morir, por tener depositarios, se evitan tales complicaciones.